Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. Estamos a 11:43 de la mañana en esta maravilla que es la tecnología en que ahora nos podemos reunir a la hora que se pueda, así sea de madrugada, para para crear, para construir espacios de diálogo, de discusión, de reflexión sobre los temas políticos, sociales que nos acontecen a nuestras realidades latinoamericanas. Y en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, en este cuarto año de existencia, en su cuarto programa del 2025, hombre, tendremos un programa de lujo, una conversa de lujo con una compañera latinoamericana de enorme valía para mí, para Panamá y para toda la región. Un gustazo tener a Mónica Brutman, que ha estado por acá, por mis tierras en Panamá. Mónica, Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo es un espacio para transformar a través de la educación, pero esa educación que va más allá de la educación aristotélica formal. Se trata de construir espacios distintos y diversos eh, desde dentro, ¿sí? De la academia, pero entendiendo que la academia también está fuera, extramuro, en ese contacto con la sociedad del mundo. Bienvenida, Mónica, saludos. Hola Rebeca, bueno, mucho gusto estar con tu programa, en tu programa hoy y siempre una alegría conversar contigo. Así es, bueno, Mónica, acá en Panamá te queremos muchísimo en la Universidad de Panamá. Este es un espacio que Y viceversa. sí, este es un programa que se ascribió a un nodo de Claxo que yo dirijo a través del Instituto de Estudios Nacionales en mi grupo de trabajo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías Decoloniales Alterglobales, que se sumó a este esfuerzo que ya existía de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo desde Consultora Yanis Orobio Asociados, desde la Compañía de Arte Popular y Pensamiento Crítico, Esther Orobio, Yanis, mi madre, y de otras tantas actividades que esta cataca, bueno, se le ocurren que es necesario, es urgente para nuestras juventudes y todos los grupos etarios. Entonces, mira, arrancamos hoy que estamos en vaya, arrancamos el año, la verdad, con esas declaraciones de el electo presidente de los Estados Unidos, ya hoy, formalmente a partir del lunes 20, presidente número 47 de ese país, esa potencia, que si bien es la primera potencia política en nuestro hemisferio occidental, hombre, lo cierto es que hoy en el siglo XXI, en este año 2025, eso está ahora en disputa. Y desde allí vamos a partir los cambios, la verdad que tectónicos que está sufriendo la humanidad entera, las sociedades del mundo global, que tú manejas muy bien, Mónica, esas transformaciones que sí o sí se están dando y que no son ayer ni antes de ayer, es un proceso que no se ha inventado, sino que es el resultado, hombre, de una madurez de distintas regiones del planeta, del sur global, al cual pertenecemos tú y yo. Bueno, ¿quién es Mónica Brutman? Hombre, tengo que decirlo. Mónica Brutman, en realidad, uno te ubica eh, por allá, por Brasil, y uno dice, bueno, Mónica es brasileña, vaya a saber de qué parte de Brasil será Mónica, y la verdad que no, ¿eh? La No, no, verdad yo que no. soy peruana y bueno, vivo hace mucho tiempo aquí en Brasil, soy brasileña ahora también, pero en realidad yo me siento muy latinoamericana, así que a cualquier lugar que llego me Empatas, siento muy compañera. muy arraigada, ¿De sí. qué parte de Perú eres, Mónica? Mira, yo nací en una ciudadcita pequeña en la sierra del centro del Perú, muy cerca a Lima. Y desde muy pequeña mi familia migró a Lima y yo me crié en Lima. Crecí, me crié allá y bueno, vine ya, ya joven aquí a Brasil. Y ¿Cuántos claro, años uno tienes va y en viene. Brasil? Yo tengo, fíjate que el otro día hice las cuentas y no lo podía creer, ya llevo 24 años aquí. Uy, caray, ¿cómo pasa el tiempo, Mónica? Pues sí, Y pues uno va sí. aquí, va allá, bueno, uno va, regreso con mucha frecuencia a Perú, Claro, tenemos claro. proyectos allá, evidentemente, entonces Bueno, vamos Lima a ir. tiene su encanto, Estado, Lima tiene su encanto. Mi abuela materna era del Callao.
un Ah, mira. puerto. Sí, 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 limeño, muy, muy Tú bonito. sabes que el Callao tiene una historia muy interesante. El Sindicato de Trabajadores Portuarios del Callao fue el primero que consiguió la jornada de las 8 horas en 1913. Ah, Ese es caray, bien interesante. Cuando todavía estábamos en proceso de sindicalización, con gran influencia de los anarquistas, en las grandes ciudades, San Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Bogotá, fíjate que los trabajadores portuarios del Callao, después de muchas luchas, consiguieron por primera vez en el Perú y toda América Latina la jornada de las 8 horas. Después fue inspiración para toda la región. qué lindo, qué lindo. No, la verdad que el Perú tiene su encanto, pues sí, también sus desencantos, como en todas partes, ¿eh? Pero mi abuela materna era de allí del Callao, mi madre nació en una provincia del Ecuador que es la provincia de Guayas, Guayaquil, porque tanto mi abuela como mi abuelo tenían familiares ecuatorianos. Entonces yo soy bien bolivariana, porque soy ecuatoriana, peruana y mi abuelo también, por su parte paterno, era de Buenaventura en Colombia. Mira, qué interesante. Así es, así que tenemos, Somos vaya, de la estos patria son grande. una patria grande, así es. Hoy había Yala, que es justamente este año en nuestra Universidad de Panamá estamos conmemorando, por ahí vas a estar invitada, Mónica, sin duda alguna, todo el año vamos a estar celebrando los 90 años de fundación de nuestra primera casa de estudios superiores, la Universidad de Panamá, y vamos a estar realizando muchísimas actividades con gente que ha pasado por nuestra universidad a acompañarnos, a cuerparnos, a compartir parte de su conocimiento y entre esas estás tú, así que por ahí te va a llegar una invitación. Mónica, enhorabuena y que sí vamos a celebrar estos 90 años de que la Universidad de Panamá ha sido sin duda por excelencia la institución para la construcción del pensamiento crítico y de las formas ideológicas panameñas y que sí, que hay que aprovechar esta coyuntura para reafirmar la identidad nacional. Esto que Bien. vamos a hablar hoy, Mónica. Así que, bueno, bienvenida, bienvenida y arrancamos. Mónica. Las declaraciones de Donald Trump, que las dio antes de su investidura, en el mes de diciembre, las dio en el marco de una nueva estrategia que tendrá, sí que sí, el gobierno estadounidense republicano, encabezado por Donald Trump, de una recuperación de terreno perdido, que no lo perdió ayer, no se dieron cuenta cuando lo perdieron, de esa hegemonía que, más que en disputa, como lo dije hace un momento, creo que está en una situación de crisis profunda. Entonces, partamos por allí. ¿Cuál es la situación de la hegemonía de los Estados Unidos frente a la América Latina? Fíjate, este es un proceso que estamos acompañando desde finales de los años 90, inicio de los años 2000, cuando digamos, las capacidades de industrialización van se desplazando de un lugar para otro del planeta. Y la emergencia de China, primero como gran demandante de materias primas en los años 90 para sustentar un proceso de industrialización muy importante. Recuerda que en aquella época China crea las zonas especiales en el sur de China y crea una serie de políticas para atraer capitales de prácticamente todas las áreas industriales para producir en su territorio continental. Y con esto China genera la transferencia tecnológica más importante que hemos tenido desde el inicio del capitalismo. Es decir, si en los años 90, inicio de los 2000, China llevaba adelante este proceso de transferencia tecnológica gracias a haber atraído a prácticamente todas las áreas de la industria, desde la automovilística hasta una serie de productos finales. A partir del 2005, 2006 en adelante, China empieza claramente un proceso estratégico de disputa de tecnología propia y tecnología de punta en sectores estratégicos. Estamos hablando de micro y macrocomputación, estamos hablando de nuevos materiales y hoy en día estamos hablando de cadenas importantes de las industrias de bajo carbono, como la transición energética, la energía solar, los vehículos eléctricos. Entonces, todo este avance de China no solamente fue un avance que muestra el dinamismo de un país, pero junto con China, todo el sudeste asiático
acompaña este proceso de redefinición de las cadenas globales de valor y de las cadenas de abastecimiento, de suministro a nivel global. Este es un proceso que solo se puede entender desde una perspectiva de larga duración, como dicen los historiadores y como decía Brodel, el gran pensador, el gran historiador del pensamiento crítico en la historia, Fernand Brodel, decía, bueno, hay procesos que solo pueden ser entendidos en su larga duración porque son estructurales. Y exactamente eso es lo que podemos pensar a partir del proceso chino. China ya fue el centro de la economía mundial, por lo menos desde el siglo X hasta prácticamente finales del siglo XVII. Es decir, mientras la Europa feudal era periférica y necesitaba abastecerse de las manufacturas más elaboradas desde China, China ya era un centro importante de manufactura, de comercio. La vieja ruta de la seda surge 200 años antes de Cristo, hasta prácticamente final del siglo XVII y junto con la China, India también. Entonces tenemos un proceso de lo que podríamos llamar una reemergencia de China en el sistema mundial y una reorientalización del mundo moderno, del mundo contemporáneo, es decir, con estas capacidades científicas, económicas, políticas, diplomáticas, desplazándose hacia Oriente y con Oriente todo lo que es el sur global. África inclusive y América Latina es una gran incógnita hasta qué punto esta región puede realmente desarrollar una relación de igual a igual con China y una relación estratégica que nos retire de ese lugar primario exportador. Entonces, con esto, para responder a tu pregunta, digamos, intentar resumir una respuesta, porque es una pregunta muy compleja la que has planteado, yo diría que si hace unos 15, 10 años atrás todavía debatíamos en la academia, en esta intersección entre academia y política tan importante para el pensamiento crítico, si Estados Unidos estaba en un proceso de una crisis cíclica de la cual se podría recuperar o si estábamos viviendo, a diferencia de eso, un proceso de transición hegemónica. Yo creo que hoy día nos queda cada vez menos dudas de que estamos viviendo un proceso de transición hegemónica con estos dinamismo económico y político que tiene cada vez más su centro, no solamente en China, pero a partir de China, una hegemonía compartida con las otras potencias emergentes del sur global. Y pues sí, mira, partiendo desde esta premisa para entender el momento histórico en el que nos encontramos, político, geopolítico, de la economía global, ¿cómo marca esta, que muy bien lo has definido, fenomenal esta definición de una transición hegemónica? Es tal cual. ¿Cómo esta transición hegemónica podríamos en la América Latina, en nuestra patria grande, entenderlo como una, antes de entrar al programa lo veíamos como una ventaja para nuestra región, más que como un momento de que sí, que hay que ponerle el cuidado y la preocupación que ello amerita, como verlo como una ventaja? Fíjate que cuando uno ve las evidencias concretas de el debilitamiento y la fragilización de la economía de Estados Unidos, estamos viendo también la fragilización de su capacidad diplomática y su capacidad política e inclusive su capacidad de establecer alianzas económicas y políticas que beneficien a sus aliados y socios. Voy a ponerte un ejemplo, el caso europeo. Eh, ¿Qué es lo que tiene que ofrecer Estados Unidos a Europa a partir del acuerdo de la OTAN y a partir de los intereses comunes entre Europa y Estados Unidos? Esa es una pregunta bien importante en este momento porque desde que se inicia el proceso del conflicto bélico en Ucrania, y Europa, digamos que sigue la tendencia de Estados Unidos de alimentar la guerra en Ucrania a partir de la exportación de armas a Ucrania. Europa, más que Estados Unidos, fue el destino de un gran impacto económico. Europa no conseguía salir de la crisis de 2008, de la crisis financiera generada en Estados Unidos, enfrenta la crisis de 2020 con tasas altísimas de desempleo, como nunca se habían visto antes, con excepción de la post-segunda guerra mundial, es decir, de la post-segunda guerra mundial hasta el 2020,
Tuvimos en este momento las tasas más altas de desempleo, las tasas más altas de inflación. Europa y Estados Unidos vivieron y todavía viven un proceso inflacionario extremadamente importante que, por ejemplo, los jóvenes en Estados Unidos no conocían más. Tal vez la generación de la post-Segunda Guerra Mundial sí. Entonces, la exigencia que Trump ha repetido en los últimos días de una inversión o un gasto militar de Europa de por lo menos el 5% de su Producto Interno Bruto, prácticamente ningún país europeo, ni siquiera Alemania, que es la mayor economía europea, tiene condiciones en este momento de llevar adelante. Entonces, la crisis energética que tiene Europa, que obliga a regresar a las fuentes de energía primaria fósiles cuando tenían un pacto verde europeo que colocaba a Europa en este momento, si las metas se llevasen adelante en lo que sería la vanguardia de la transición energética, ha tenido que retroceder a pasos gigantes. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es un debilitamiento de Estados Unidos frente a sus propios aliados y socios. Lo que está haciendo Trump en este momento no es muy diferente de lo que ya hizo en su primera gestión. Sale de la Organización Mundial de la Salud, ya anunció que va a salir en el momento de peor de diseminación de la pandemia en el mundo. Sale del Acuerdo de París en un momento en que el cambio climático afecta la vida cotidiana de absolutamente todos en este planeta. Todos los días vemos los grandes desastres naturales o eventos extremos, inundaciones, incendios, sequías, etcétera, en cualquier lugar del planeta y evidentemente afecta mucho más a aquellas regiones más vulnerables y más pobres que están en los países del sur, en América Latina. Entonces yo creo que hay que evaluar las condiciones reales que tiene Estados Unidos de llevar adelante las amenazas que el señor Trump lanza en este momento, que no son muy diferentes a las amenazas que ya lanzó en el pasado, y las condiciones materiales, económicas de llevar adelante la consecución de estas amenazas. Yo creo que cada vez hay una diferencia mayor entre las palabras y las posibilidades de una acción concreta. Ahora, pero en el escenario anterior de Trump, no estaba, digamos, como lo está hoy, sin duda alguna, creo que ya nadie tiene la duda al respecto, configurada esa, esa, esa contraposición de otra hegemonía mundial emergente, que esta vez no es unipolar, sino multipolar, y que plantea un escenario distinto al que Donald Trump tuvo en su primer periodo. Y aquí entramos y me interesa porque tú manejas muchísimo, pero muchísimo bien el significado, el sentido y la importancia que tiene ese esfuerzo de los BRICS, que para los países de la América Latina, y bueno, yo hablo concretamente de Panamá, quizás no hemos tenido la capacidad como para hacer un estudio en el tiempo, porque los BRICS no nacieron hace 2 años, ni con la guerra de Ucrania, sino que es un proceso que viene hace más de una década y que algunos medios de comunicación tradicionales plantean ese fenómeno como si fuera un fenómeno que acaba de surgir y que no proviene de un proceso. Él proviene de un proceso. Y por tanto, todos aquellos países y sociedades que entienden que el mundo simplemente va hacia la multipolaridad y que por tanto mecanismos como los BRICS y ese escenario global le plantea a la humanidad, la verdad, que un escenario, digamos, conveniente, propicio y óptimo para la resolución de los conflictos, para el intercambio de, mm, de todo lo que se produce, desde conocimiento hasta todo lo material. Este tiempo en el que ha llegado Donald Trump, vaya, también yo creo que lo encuentra él con sorpresas. Este señor también encuentra el escenario con sorpresas porque hay un proceso consolidado, diría yo, bastante consolidado, de un esfuerzo colectivo
distinto a lo que habíamos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, absolutamente distinto. ¿Cómo dentro de lo que tú dices, porque la política de Trump, yo sí coincido contigo, es similar a su política en su primer periodo, porque él es una persona que, como gente conservadora, no reconoce y no entiende los cambios y las transformaciones, ¿vale? Y eso, por supuesto, que será una limitación para su mandato y será una limitación a favor, por ejemplo, de la América Latina, ¿vale? Entonces, en esa distorsión que tiene el señor Trump de no entender el momento en el que estamos, y esos nuevos actores, por llamarlo de alguna manera, esos nuevos actores en el escenario, no les será tan fácil todo eso que se está planteando sobre la base de circunstancias que estaban en su primer periodo. El primer gobierno de Trump lo que hizo es aislar a Estados Unidos de la esfera internacional de una manera que ellos no consiguieron recuperarse durante la gestión Biden. No sé si recuerdas que lo primero que hizo Biden, creo que fue en febrero del año en que asume el gobierno, fue convocar a una cumbre del clima con 40 países invitados de Estados Unidos, dentro de los cuales estaba Rusia, India, China, estaban todos los BRICS, para discutir una agenda climática, inclusive de cara al New Green Deal de Estados Unidos, frente a a un intento de recuperar terreno perdido durante el gobierno de Trump. ¿Qué es lo que está haciendo Trump en este momento? Está retirándose nuevamente de las esferas más importantes que tienen que ver con decisiones fundamentales que la humanidad tiene que tomar, por ejemplo, frente al cambio climático y todos los impactos de todo tipo que tiene a nivel de la vida, a nivel del planeta, pero también en relación a la salud, con amenazas que tenemos de posibilidad de futuras pandemias. Esto ya sabemos desde la pandemia del COVID-19 que la humanidad enfrenta esta amenaza permanentemente. Ahora, lo que vemos es que los conflictos que Estados Unidos abre bajo la gestión de los demócratas, que finalizó el día 20, se van a desplazar, en mi opinión, mucho más claramente hacia América Latina. América Latina, que es considerado por Estados Unidos su territorio interno, y pasmen, nos pasma ver que todavía utilizan en sus documentos oficiales la palabra backyard, su patrio trasero. Documentos del 2022 y 2023 todavía se refieren a América Latina con estos términos. Pero lo que quiero decir es que las tensiones están desplazándose hacia América Latina, porque América Latina se ha aproximado a China de una manera sistemática. Ya desde el 2008, China se convierte en el primer aliado comercial de prácticamente todos los países de América Latina. Primer lugar de origen de importaciones y primer lugar, segundo, tercer lugar de destino de exportaciones. Entonces, América Latina se convierte en este espacio en el que Estados Unidos se siente amenazado por el avance de China. China tiene una inversión muy importante en puertos en todo el mundo y tiene inversiones importantes en el puerto, en los puertos tanto de la costa del Pacífico como la costa del Atlántico de América Latina y particularmente América del Sur. Todos sabemos que hace poco tiempo, hace pocos meses, se acaba de inaugurar en Chancay, en la costa sur del Perú, el puerto que en este momento constituye el puerto más importante, el puerto más grande que tenemos en América del Sur, con posibilidades de tener acceso al Atlántico por la transoceánica, que parte del nordeste brasileño, atraviesa todo el territorio brasileño, Bolivia y Perú. Entonces el puerto de Chancay se torna un puerto extremadamente estratégico para el comercio mundial y sobre todo para el comercio a nivel de América Latina y por las posibilidades del pase de mercancías por América del Sur. Entonces yo creo que estos aspectos colocan a Estados Unidos en situación de alerta máximo, que fueron capaces de llevar a Donald Trump a lanzar aquella amenaza de que van a retomar el Canal de Panamá. Esta amenaza, refiriéndose inclusive al hecho de que fue una tontería, estoy repitiendo las palabras textuales que él dijo en su, en el discurso de toma de mando el día 20. Él dijo textualmente, fue una tontería que Estados Unidos entregara el canal de Panamá a Panamá y vamos a recuperarlo.
Bueno, ya vimos que en la gestión anterior lanzó amenazas como del tipo vamos a acabar con Corea del Norte del mapa, vamos a retirar del mapa, etcétera. Son, digamos, bravuconadas que se lanzan de manera bastante irresponsable, pero que yo creo que colocan en alerta el hecho de que en América Latina vamos a enfrentar una situación extremadamente compleja de un momento de una escalada de tensiones en la región con una presencia militar en Estados Unidos que se está reorganizando. No sé si tú me permites compartir un mapa. Preparé este mapa con informaciones justamente después del discurso de toma de mando en Estados Unidos. No sé si se está viendo bien, Rebeca. Sí, ¿verdad? Miren, Perfectamente, sí. este es el tratado cuadrilateral. Ups. Que Estados Unidos lanza hace algunos años con la participación de Japón, de India, de Australia, formando un cuadrilátero en lo que es en este momento la región más importante de disputa en el mundo y la región donde se están reorganizando las cadenas de valor, las cadenas de suministro, el comercio mundial. Por la región del Océano Índico y el Pacífico, el Asia-Pacífico, pasa más del 90% del comercio mundial. Vean ustedes aquí, Australia, un gran productor de minerales estratégicos, inclusive litio. Australia es un país que tiene reservas pequeñas de litio, 7%, y sin embargo exporta 50% del litio mundial, al igual que el fierro, el hierro y otros minerales estratégicos. Entonces vean ustedes esta alianza entre países que tienen una importancia tecnológica importante como Japón, la India que permite un acceso a todo el Océano Índico e inclusive a regiones del Oriente Medio que son importantes para este proceso de reorganización de lo que ellos llaman el Indo-Pacífico. Y estas líneas discontinuas son las que estábamos marcando justamente después de el día 21, cuando Trump lanza la amenaza de retomar el Canal de Panamá. Vean ustedes cómo este cuadrilátero comienza a ser un pentágono donde Galápagos se convierte en un punto estratégico importantísimo en el mapa. Galápagos en, digamos, la costa del Pacífico de Ecuador. Galápagos, que es un archipiélago de altísima concentración de biodiversidad y además es un banco genético del planeta. En Galápagos tenemos especies que no tenemos en ningún otro lugar del planeta. Entonces, además, digamos, de el impacto que esto tiene a nivel de el conocimiento de la vida en el planeta, el impacto de abrir una base militar en esta región, ya acordada con el actual gobierno de Noboa en el Ecuador. Entonces, tener una base militar en Galápagos significa la posibilidad de tener un acceso muy rápido al principal puerto de América del Sur en ese momento, que es Chancay, una base militar que va a tener un acceso muy rápido a Panamá y todo el Caribe. Entonces, es una base militar estratégicamente localizada y que está redefiniendo y reorganizando la estrategia militar de Estados Unidos dirigida cada vez más hacia América Latina, lo que ellos consideran, como habíamos dicho hace unos minutos, su territorio interno. Entonces, este es el desafío que enfrenta no solamente Panamá, sino que enfrenta toda América Latina frente a las amenazas de Estados Unidos, frente a esta idea de una guerra a la inmigración en la frontera con México. Esto es una cosa gravísima porque sabemos que este tipo de, entre comillas, guerras contra la migración significan un desrespeto a los derechos humanos de una manera muy masiva, en un momento en que la humanidad ha tenido que vivir la barbarie que se produjo en la franja de Gaza desde hace más de un año. Es decir, yo creo que esto es otro aspecto que tiene que ver con este declinio hegemónico, Rebeca, que tiene que ver con justamente una situación de una derrota moral, no solamente de Estados Unidos, sino de todo Occidente, a llevar adelante una política genocida en pleno siglo XXI, que a diferencia de los momentos de genocidio en la historia de la humanidad anterior, esta vez tuvieron la condena y digamos, un conjunto de movimientos contra este tipo de acciones en todo el mundo de manera global. Entonces yo creo que estamos viviendo este momento de transición que no es una transición pacífica, todo lo contrario, es una transición
muy violenta y con procesos de exacerbación de la militarización de los territorios y principalmente aquellos territorios que son estratégicos por su geolocalización y también estratégicos porque tienen recursos importantísimos necesarios para las potencias económicas a nivel mundial. Justamente estos son los aspectos del momento actual en el que nos encontramos, como la crisis hegemónica de la primera potencia del siglo XX se ve trastocada por la emergencia de estas potencias que, como bien lo dijiste tú, en el caso de China concretamente, eh, no es una potencia que se está estrenando, sino que tiene una historia de procesos hegemónicos de muchos siglos y que está en una recomposición de esa condición de una cultura que tiene métodos y tiene fenómenos de accionar muy distintos a los conocidos en Occidente. O sea, la verdad es que creo que parte de las grandes confusiones que tenemos en nuestra América Latina, y yo me imagino que por allá por Europa también, con identificar a China, lo que significa China como potencia sin tener esos elementos que son los característicos de las potencias occidentales que hemos conocido, hombre, en los últimos 500 años, nos es difícil entender cómo es posible que China en tan poco tiempo, también hay que decirlo, mi estimada Mónica, en tan poco tiempo haya podido alcanzar su accionar en todos los espacios y territorios no solo en la América Latina, en todos los continentes, y que ahora, bueno, los Estados Unidos se ven en una situación muy complicada porque en ese reordenamiento o reacomodo, como le llaman por acá, hegemónico, se va a encontrar a China en todas las latitudes, pues. Y no solamente en el plano comercial, porque por allí quieren algunos ubicar el discurso de que esta es una disputa comercial meramente. Pues sí que también, pero es más que una disputa comercial, como muy bien tú nos los acabas de describir magistralmente. Se trata de una disputa sí o sí de esa hegemonía política y que por supuesto va acompañada siempre, en todo tiempo, de una dominación ideológica. Y la verdad que algunos y algunas compañeras hace un tiempo antes de todo esto hablábamos, oye, mira, del puerto ese, el gran puerto importante que van a inaugurar en Perú, el nombre que estratégicamente han definido para dicho puerto. Vaya, es como ponerle el punto yo diría que de cierre a una fase y de apertura a una nueva fase que trasciende ya lo cultural de la presencia de China en nuestro territorio. Ahora, no tenemos todo el día como para entrar a ese ¿Sabes que discurrir. El Perú tiene la mayor comunidad china en América Latina y la más antigua? Porque los chinos que emigraron a Perú fueron los culíes, final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, justamente para sustituir la mano de obra esclava después que se decretó la abolición de la esclavitud. Claro. Entonces, es un país importante para China también desde ese aspecto cultural que tú mencionas, porque tiene una comunidad antigua, muy antigua, culturalmente muy arraigada. Nosotros que ahora la comida peruana está tan en moda, bueno, pues quiero compartir aquí que hay un tipo de culinaria en el Perú muy popular que tú encuentras en cualquier esquina de la ciudad de Lima y las principales ciudades del país, que es el chifa, que es una culinaria cantonesa a la peruana que forma parte de esa tradición cultural. Claro, De un claro. lado, esos aspectos culturales, de otro lado, el hecho de que el Perú es un exportador nato de minerales estratégicos, igual que Chile. Entonces, China tuvo su primer
su primera aproximación en los años 90 exactamente a Chile y a Perú por su condición de exportadores de minerales que China necesitaba en ese momento. Entonces, es muy interesante que hayas tocado este aspecto, que no solamente es un aspecto, digamos, geoeconómico, sino también es un aspecto cultural, que cultural. forma parte de un proceso complejo como es el de construir y desconstruir dominaciones. Y que es interesante, y eso es entender nuestra historia. Y mira, por allí el paradigma que algunos pensadores y pensadoras latinoamericanos, con Enrique Dussel y otros más del pensamiento decolonial, plantean que la influencia mongola y china es mucho más milenaria de lo que nosotros nos pensamos. Llegaron antes, incluso por allá, por el estrecho de Bering, a nuestro continente, que estos descubridores, los que se llaman descubridores de nuestra América. Es interesante porque además hay evidencias arqueológicas, hay evidencias también en el aspecto cultural de cómo la cultura de ese extremo oriente estuvo siempre por nuestro territorio y más recientemente, por ejemplo, como tú bien planteas, hombre, desde dónde podemos situar la cultura china de estos tiempos en el Perú, ya ves, desde hace mucho rato en Panamá también. Los chinos no llegaron antes de ayer, los chinos llegaron en el siglo XIX a Panamá con la construcción del ferrocarril y también con otras movilizaciones como país y ruta de tránsito terrestre y marítima que siempre ha sido nuestro territorio desde que emergió. Entonces, la China también tiene, la verdad que una tradición arraigadísima en Panamá y que eso la historia lo cuenta y que no se puede trastocar hoy porque a alguien se le ocurra inventar, porque también tenemos que decir aquí muy responsablemente en este programa, muchas de las aseveraciones que estuvo en ese discurso increíble en ese discurso oficial de toma de posesión de Donald Trump sobre Panamá, la construcción del canal de Panamá son absolutamente falsos. Eso, todos esos argumentos que utilizó este señor son ficciones total sobre la realidad de la construcción de nuestro canal. Bueno, concretamente el canal que se dio en el siglo XX con los Estados Unidos, porque ni siquiera habla de que hubo un intento anterior, que fue el canal francés en el siglo XIX. Entonces, vaya, todas esas falsedades, la verdad que nos toca, compañera Mónica, irlo aclarando ahora en esta controversia, pero más que todo en esta coyuntura que se le ha presentado a Panamá, a México, a Cuba, que también ya está siendo abatida, ya está recibiendo los primeros embates de Trump con la reversión de algunos decretos que había firmado el presidente saliente. Y entonces, bueno, lo que nos toca, Mónica, y es la segunda parte de este programa, en los últimos minutos que nos quedan, ¿cuáles son los retos, Mónica, que tenemos no solo Panamá, sino la América Central? La verdad que en estos momentos yo diría que cosas del destino y para los que son creyentes, cosas divinas, que Xiomara Castro esté en este momento al frente de ese organismo tan importante para toda la América Latina, que es la CELAC, y lo que va a implicar que un organismo como este, que sí representa a los pueblos de la América Latina, a diferencia de la Organización de Estados Americanos, que no nos representa, tendrá que asumir un rol. Xiomara Castro, desde nuestra región centroamericana y mesoamericana, que incluye a México, y de paso, en representación de toda la patria grande, desde ese organismo tendremos que buscar los puntos de encuentro, los puntos de unidad de criterios. Tenemos diferencias, por supuesto, Mónica, pero tendremos que deponer posiciones y todos los ciudadanos y las ciudadanas, forzar a nuestros distintos gobiernos, unos con menos dificultad que otros. Enhorabuena por nuestros amigos uruguayos y uruguayas que ahora están de vuelta a la luz. Pero no es el caso de Panamá. Nosotros tenemos un gobierno de derecha, pro-imperialista y además sionista. Lo digo con la responsabilidad que me caracteriza en este espacio crítico,
nos va a ser difícil con el gobierno que tenemos en Panamá, como lo va a ser en República Dominicana y probablemente en otros países que obviamente no, por respeto, no podemos hacer una disgregación acá, ¿no? De sus posturas. Pero yo hablo por la mía, que es la de Panamá, la que conozco y que sí nos va a ser difícil a la intelectualidad panameña, a la academia, al movimiento social en general. Llevar adelante esta lucha y que tendremos que hacerlo desde un punto de unidad nacional para contrarrestar este embate del imperialismo de querer retomar ese canal que no lo recuperamos con un tratado, como también lo ha dicho este señor, un tratado que nos devolvió eso por un real o un centavo, no sé qué expresión utilizó. En realidad, ese canal retornó a manos panameñas gracias a la sangre derramada de nuestros 21 héroes mártires de enero de 1964 que dijeron: no queremos más a los invasores en nuestras riberas del canal, queremos que se hice nuestra bandera en ese territorio usurpado y queremos que de una vez por todas se abrogue el tratado de 1903 con el que nació la República en ese enclave colonial. Y esos 21 mártires dieron como resultado el tratado de 1977 Torrijos-Carter, que en realidad hay que decirlo, se habla, la verdad que incorrectamente aquí y fuera de Panamá, cuando nos referimos a el Tratado del Canal de Panamá, en realidad son los tratados canaleros porque fueron dos tratados los que se firmaron. El tratado que daba fin al Tratado de 1903, el Haibu Varila, que decía que el canal iba a estar y las riberas del canal ocupada a perpetuidad. Ese tratado del canal le puso fecha de cumpleaños al 31 de diciembre a las 12 mediodía de 1999. Pero el otro tratado que se firmó al unísono, ese mismo día, en el 77, fatídico, el tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal, que es una tarea que tenemos pendiente todas las generaciones que hemos transcurrido en estos casi 50 años, del 77 a la fecha, sí dice, lastimosamente, en dos artículos, que los Estados Unidos como potencia tienen alguna injerencia frente a situaciones que pongan en peligro, amenaza el funcionamiento del canal, además de en tiempos de guerra. Y además ese tratado, ese segundo tratado, fue acompañado, está acompañado de unas enmiendas que también tenemos que revisarlas y abrogarlas. Pero indistintamente de eso, el derecho internacional, mi querida Mónica, dice que ningún tratado puede estar por encima de el derecho inalienable que tienen los pueblos a su autodeterminación y su defensa. Enhorabuena que eso está consagrado así. Entonces, estamos obligados, el mundo entero está obligado a respaldar una vez más a Panamá parece que será este momento, ya llegó el momento de que tenemos que sentar a los Estados Unidos para abrogar ese tratado de neutralidad del canal, porque no es un asunto de ellos y de nosotros, la neutralidad del canal es del mundo, es de todo el mundo. Algunos por allí plantean que debería ser no solamente la neutralidad del canal, sino del todo territorio panameño. Pero sí que es una tarea pendiente y hacia allá va mi última pregunta en este programa, porque este es el primer programa de otros muchos que estarás, mi estimada Mónica, porque nos vienen tiempos difíciles y tenemos que estar realmente desde la academia y más allá de la academia, entendiendo que los distintos sectores sociales están en la obligación también, ¿eh? En la obligación de participar de esa construcción de cada una de nuestras tareas nacionales y regionales, porque bueno, también habrá que revisar en el siglo XXI si la figura del nacionalismo republicano, ese, como lo entendemos hoy, nos sirve a la región latinoamericana para fortalecernos en nuestra unidad. Son temas muy profundos que tenemos que analizar. Por ejemplo, los trabajadores hace rato, hace siglos, hace más de 100 años resolvieron que el internacionalismo es lo que
debe primar para las luchas y las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que nos toca lo mismo, hacer esas revisiones, Mónica, pero mi última pregunta para esta conversa de hoy, Mónica. ¿Cómo enfrentar este nuevo desafío de este embate del imperialismo por recuperar, como bien lo dicen todavía ellos, esa terrible sentencia de reconocernos como su patrio trasero? ¿Cómo enfrentar este nuevo embate del imperialismo por recuperar el terreno perdido que con objetividad, más allá de nuestra situación particular regional, está con nula posibilidad de recuperación de la hegemonía que tuvieron en el pasado siglo XX, pero ello no implica, ojo, Mónica, que no podamos recibir sobre todo países pequeños como Panamá, tengo que decirlo, con una población pequeña, no tenemos ejército luego de la invasión en 1989 y que nos coloca en alguna desventaja, pero también en la posibilidad de generar nuevamente, como en los años 70, esa búsqueda de alianza con los nuestros, con nuestra patria grande. ¿Cómo enfrentar esos desafíos? Panamá, y lo digo por nuestros países hermanos, lo digo por Guatemala y lo digo por Honduras, que también le vienen los embates a Xiomara Castro y, bueno, evidentemente Venezuela, arremeterán de vuelta a Venezuela con la política de Trump que va a estar desde la diplomacia, imagínense, con el señor Marcos Rubio, y los embates que le vienen para Cuba. ¿Cómo la vamos a librar, Mónica? Que estamos frente a un aspecto muy clave, que es pensar la gobernabilidad del planeta a partir de la defensa irrestricta de un aspecto muy fundamental, de un concepto muy clave que es la soberanía. No podemos pensar en gobernabilidad a nivel global sin un respeto irrestricto a, como lo has dicho, la capacidad de autodeterminación y de soberanía de cada uno de los países que forman parte de este sistema internacional. Yo creo que esta es una bandera muy antigua que ya se levantó y se consagró en la conferencia de Bandung de 1955, que luego se consagró nuevamente a partir de 1974, cuando se aprueba la estrategia del nuevo orden económico internacional. Y hoy en día tenemos nuevamente este desafío histórico centenario. Yo te podría plantear tres aspectos que son fundamentales tener en cuenta en este complejo escenario internacional, en este complejo escenario mundial para América Latina. En primer lugar, creo que es muy importante el fortalecimiento de los BRICS, porque los países que conforman los BRICS original y los BRICS con las nuevas adhesiones que estamos teniendo cada año se convierten en un espacio muy importante de reorganización, no solamente de la economía, sino también de la política mundial. El hecho de usar las monedas locales para las transacciones intrabloques, el hecho de pensar en sistemas de pago alternativos al sistema SWIFT que tiene Occidente y que retiraría la capacidad de coerción que tiene Occidente cuando amenaza retirar un país del sistema SWIFT para inviabilizar todas las transacciones económicas y financieras internacionales. Esto significa un avance en términos de soberanía, no solamente de las potencias y los países emergentes, sino de todos los países del sur global, de la comunidad del sur. Entonces yo creo que es muy importante este aspecto y entender que la participación de Brasil en los BRICS es también la participación de toda América Latina. Pienso, por ejemplo, que en la reunión de los BRICS de este año hay una cuestión importante que discutir. Venezuela pidió su adscripción a los BRICS y yo creo que este tema continúa estando en la agenda del debate junto con otros países que también están asumiendo un papel importante en este bloque. Entonces, los BRICS como un espacio estratégico que hay que fortalecer, inclusive para poder pensar los procesos de soberanía en América Latina, en el contexto donde la soberanía de los países del sur está siendo tan afectada.
Y además histórico, esto es un proceso histórico que desde el propio inicio del imperialismo hemos visto que tiene diferentes ondas de ascenso y descenso de estas tensiones. En segundo lugar, yo creo que es muy importante pensar en la unidad de América Latina, la integración, la coordinación regional. Tú me podrás decir, bueno, pero estamos hablando de una cuestión muy difícil en este momento. Parece muy difícil y tal vez lo sea si es que pensamos la integración apenas desde la perspectiva de los gobiernos, que fue lo que marcó el proceso integracionista de comienzo del siglo XXI en nuestro continente, ¿no? La UNASUR se crea, la Unión de Naciones de América del Sur se crea exactamente a partir de la voluntad política de los 12 países de América del Sur, que no era una voluntad política única. Existían países que no estaban convencidos o no estaban, digamos, comprometidos con el proyecto de la UNASUR, pero que tuvieron que seguir una orientación que hegemonizaba políticamente la América del Sur desde su creación hasta el 2015, cuando viene la onda conservadora, o la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Estos grandes espacios de integración fueron espacios básicamente de arriba hacia abajo. Yo creo que en este momento más que nunca tenemos que pensar en espacios de integración donde podamos ver este proceso, la complejidad que tiene, la integración de los movimientos populares, de la sociedad civil, de la academia comprometida, etcétera. Creo que son aspectos que tienen que convertirse en un análisis que nos lleven a identificar nuevos actores en este proceso de integración. Porque fíjate que el mundo se está integrando. África recupera su visión panafricana desde el 2017 hasta nuestros días, justamente como una forma de fortalecer la posición africana frente a las negociaciones con China en relación a la participación de África en la nueva ruta de la seda. Exactamente en el periodo en que América Latina desestructura sus espacios de integración. Entonces, yo creo que este es un gran desafío. No podemos pensar la situación en el Canal de Panamá apenas como un aspecto que tiene que ver entre la política bilateral Panamá-Estados Unidos. Evidentemente es un aspecto que tiene que ver con la seguridad y la soberanía de toda América Latina. Entonces, este es un segundo aspecto. Y un tercer aspecto creo que tiene que ver con tomar conciencia de que hay un elemento fundamental que coloca a nuestra región en el centro de esta disputa, que somos una región donde existen recursos naturales estratégicos, agua dulce, minerales estratégicos, granos, terrenos cultivables que hace nuestra región un espacio fundamental para el funcionamiento del conjunto de la economía mundial. Yo creo que es muy importante empezar a tomar conciencia de la necesidad de una estrategia de industrialización de estos recursos naturales estratégicos para dejar de reproducir nuestro papel dependiente y subordinado a los centros de la economía mundial, aun cuando estos centros se desplacen de un lugar para otro, de un país hacia otro. Yo creo que es fundamental pensar en un proyecto regional que sea capaz de avanzar en un proceso de afirmación soberana y un proceso de gestión soberana también de los recursos naturales y los territorios de nuestros países, de nuestras regiones. Mira que yo coincido contigo, creo que hay que ver como una oportunidad esta crisis de la hegemonía estadounidense para, por un lado, en alguna medida retomar tareas que tenemos pendientes, porque tenemos que ser autocríticos también. No solamente el caso de Panamá, otros países de la región tenemos tareas pendientes y también verla de una vez por todas la posibilidad de proponernos esa unidad latinoamericana de esa patria grande hoy desde los pueblos originarios denominada la Via Yala, que tiene grandes potencialidades y todas las posibilidades de crearse, de creerse una región independiente con autodeterminación y que puede ir al concierto de las naciones con esa identidad propia que nos podría de una vez por todas garantizar un espacio en esos nuevos esfuerzos como el BRICS, por ejemplo, que la gente ve al BRICS como un esfuerzo meramente económico comercial, pero en realidad
él lleva intrínseco también otros factores aparte de lo económico y que son aquellos aspectos, yo diría, trascendentales que identifican el momento histórico en el que, para suerte tuya y mía, Mónica, lo estamos viviendo. Estamos viviendo realmente esa transición de la humanidad hacia otro modelo distinto al que hemos vivido por 500 años de explotación por 500 años de subordinación, 500 años de desprecio a identidades distintas de pueblos múltiples de todo el sur global y que ahora hemos definido desde el derecho de nuestras libertades y desde el derecho a eso, a creernos que es posible nuestra construcción de nuestros espacios como bien lo ha hecho China por tanto tiempo. Mira, es como decía mi abuela, y creo que todas las abuelas nuestras decían, hombre, lo bueno hay que imitarlo, y lo malo, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no imitar lo bueno de China? Pero que sí, que China no es, hombre, toda bondades tampoco, todo imperialismo tiene que sus aristas, pero me dicen la gente, porque en Panamá y en todas partes está la discusión sobre si se cambia un imperio por el otro. Si de eso se trata, no se trata de eso, Mónica, y yo quisiera cerrar esta última idea con este planteamiento. China no es una potencia, y eso no lo digo yo, y ni soy pro China ni cosa que se le parezca, pero China ha demostrado en todos los terrenos que no es una potencia hegemónica militarista, no es una potencia hegemónica que implanta su voluntad en los escenarios y territorios donde decide expandir sus influencias. Sí que sí, hay que decirlo, porque lleva avanzado eso que tú nos planteaste. Se programó China hace muchas décadas para desarrollar desde la ciencia y la tecnología muchos aspectos para que la humanidad hoy por hoy, hombre, no enfrente las vicisitudes que hace 150 años. Y creo que hacia esa filosofía debe estar toda la humanidad entera. Entonces, en esa visión de China, es que debemos montarnos. Toda la América Latina tiene la capacidad para desarrollar sus potencialidades, nuestras potencialidades, y enhorabuena porque eso sería lo que estaríamos copiando de China. Nosotros no estaríamos asimilando otra cultura, sino desarrollando la nuestra, la que se nos ha impedido por 100 años, Mónica, con ese imperialismo que hemos tenido en el norte del continente que ha desconocido nuestras existencias plenas. Entonces, tus palabras finales, Mónica, porque esto apenas inicia, esta es la primera semana, todavía no termina la primera semana de Donald Trump en el cargo y serán 4 años difíciles, pero 4 años en que podemos convenir indistintamente de algunas situaciones puntuales que tenemos de diferencias y que tengo que decirlo, por ejemplo, con el actual gobierno. No con el pueblo ecuatoriano, con el actual gobierno del Ecuador que no entiende las amenazas que implican para el Ecuador y para toda nuestra región el que haya cedido un territorio tan importante y además con tanta riqueza ecológica y de biodiversidad que el mundo entero debería estar escandalizado que en la isla Galápagos se sitúe, se instale una base militar que es por antonomasia, es una base militar de este siglo y del siglo pasado, va a destruir toda forma de vida que ha estado en equilibrio en esa isla. Yo creo que los ecologistas y los no ecologistas, Mónica, la gente que vamos por la vida, debemos protestar mundialmente para exigir que el presidente ese que está allí interino, porque además está interino, en Ecuador retrotraiga eso en favor de Ecuador, sí, porque es el dueño del territorio, pero de la humanidad, en favor de la humanidad. ¿Te parece, Mónica? Oh, yo creo que esto es realmente un aspecto gravísimo que se le ha dado una difusión en términos de noticia mucho menor del impacto que Así tiene. es.
a barbarie realmente, y sobre todo nos muestra cuáles son, cómo se está reorganizando las fuerzas militares en nuestros océanos, en nuestros territorios. No solamente estamos hablando de los mares, sino también la región amazónica, la región andina, etcétera. Para terminar, Rebeca, yo diría que estamos en un momento de mucha complejidad, de, como tú lo dijiste al abrir esta conversación, de transformaciones muy profundas, que no son nuevas, que vienen ya desde, digamos, el inicio mismo del capitalismo, que encerraba ya estas tensiones que hoy en día estamos viendo cómo se colocan en una situación de gran, digamos, capacidad de impactar el conjunto del sistema mundial. Nuestra región va a enfrentar desafíos muy grandes con este nuevo gobierno de Donald Trump, pero al mismo tiempo yo creo que los momentos de crisis nos ayudan a ver con más nitidez, nitidez algunos aspectos. Fíjate, lo que queda muy claro es que los gobiernos de derecha y de ultraderecha, a diferencia de ciclos políticos anteriores, se están desgastando muy rápido. Muy En general, rápido. están durando apenas una gestión. Es lo que ocurrió con Macri en Argentina, aunque luego vimos un efecto de retorno con un proyecto todavía más, Oye, digamos, todavía más impactante que fue Milei y lo que él representa. En el caso de Bolsonaro fue exactamente un gobierno y un desgaste muy fuerte porque son proyectos mm, extremadamente antipopulares. Fíjate lo que está ocurriendo en Argentina. En Argentina, el gobierno de Milei ha conseguido en poco más de un año regresar a cifras de miseria y de pobreza qué que Argentina bárbaro, sí. ya había superado hace un buen tiempo. Entonces yo creo que esta es una cuestión que hay que pensarla con mucha seriedad. Sí. Estos proyectos son absolutamente antipopulares, a pesar del llamado populismo de ultraderecha, son en su esencia económica absolutamente antipopulares. Y yo creo que esta crisis puede ayudar a una reflexión crítica bastante seria que es urgente en los sectores progresistas, en las izquierdas, la región, en la academia crítica, y puede generar momentos de acumulación política importante en cada uno de los países que está viviendo exactamente el impacto de estos procesos de las ultraderechas en el gobierno, inclusive en el caso de Estados Unidos. Estos 100 decretos que Trump ya ha lanzado con bombos y platillos, tanto en su campaña como en su primer discurso, están cayendo uno a uno. Fíjate que el primero que tuvo problemas fue aquel que era anticonstitucional inclusive y Claro. ahorita está en proceso, siendo observado por la justicia, de retirar el derecho constitucional de que una persona que nace en el territorio de Estados Unidos tenga la ciudadanía estadounidense. Imagínate qué barbaridad. Entonces, este tipo de políticas van a generar un conjunto de tensiones internas y al mismo tiempo su política externa va a generar un conjunto de tensiones a nivel global que va a ser muy difícil que Estados Unidos pueda gestionar y administrar durante la gestión de Trump. Entonces, yo creo que todo eso hay que verlo de nuestro lado como un proceso importante que se puede abrir de acumulación política regional. Mira, la verdad que me quedo con esta reflexión. De más está decir que toda la América Latina, Brasil y el resto de nuestros países hermanos, en el momento en que desde el movimiento social organizado panameño, desde las instituciones académicas y desde todos los sectores, llamemos a la solidaridad con nuestro país y con la defensa de nuestro canal, allí estarán como siempre nuestros pueblos hermanos apoyando a los panameños y a las panameñas, como lo estás haciendo tú hoy, en medio de tantos compromisos que tenemos. Estamos grabando este programa unas horas antes de las 4 de la tarde, hoy 25 de enero, cumpliendo con esta responsabilidad que, hombre, nos caracteriza a ti y a mí. Entonces me voy con un pensamiento que siempre ha revoloteado en mi mente desde muy jovencita y que creo que para las nuevas generaciones siempre tiene que estar presente un pensamiento como este que nos determina nuestro andar en la vida. No podemos andar sin saber la responsabilidad que tenemos con los otros y las otras y con nosotros mismos, con nuestra historia. Este pensamiento de Frank Fanon, ese filósofo compañero de Martinica,
luchador incansable desde el pensamiento científico, pero también desde la educación popular para la liberación de nuestros pueblos latinoamericanos, que dice así: cada generación dentro de una relativa opacidad tiene que descubrir su misión, cualquiera que ésta sea, ¿eh? Cualquiera, la que estamos haciendo tú y yo ahora, cumplirla o traicionarla. Solo hay dos opciones. Y cada generación en Panamá, lo digo con suma responsabilidad y conocimiento, cada generación y sobre todo cada juventud de nuestro país, en esos 100 años, casi 100 años que tuvimos con el imperialismo aquí en nuestro territorio, supieron defender nuestra identidad y supieron defender nuestro proyecto nacional, que ahora simplemente tenemos que reconstruir el proyecto nacional que queremos en este segundo cuarto del siglo XXI. Así que enhorabuena porque seguimos en esta. Esto es una responsabilidad que desde este espacio de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo estaremos haciendo cada semana. Un besote para ti. Sé que estuviste en una cirugía en esta semana y dijiste, compañera, allí voy a cumplir. Así que gracias, 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 hermana. Un beso y un abrazo. Ojalá nos veamos. No sé si estarás en Claxo ahora en junio en Bogotá. Sí, sí. Sí, bueno, allá nos vemos en junio en Bogotá y ojalá pudieras estar por acá. Mira, nosotros tenemos que hacer esas conexiones. En el mes de agosto, nosotros vamos a tener el encuentro, voy a mandarte la invitación, el encuentro de la Asociación Centroamericana de Sociología, la ACAS, donde vamos a atender justamente el embate de los Estados Unidos a toda nuestra región centroamericana y una compañera como tú porque la cosmovisión del mundo del siglo XXI no puede estar nunca más sin la visión de la mujer. Allí tendrías que estar, así que vamos a ver cómo le hacemos. Dale, Mucho un beso gusto. y un abrazo, Mónica, Un nos gran vemos, nos abrazo. escuchamos. Cuídate mucho. Chao, chao, pregonando ideas por la cultura del pueblo. Chao, chao. Buen día.